Desde la REM de Aprecid, trabajamos hace 15 años uniendo productores y especialistas para mejorar en el manejo de plagas. Este es nuestro podcast, Integrando Manejos. Soy Lina Bozás, coordinadora general de la red de Girasol, del programa Sistema Chacras de Aprecid. Me parece que es muy importante abordar el tema de control de malezas en el cultivo. Es una temática que siempre convoca a productores y a técnicos para poder eficientizar el manejo de distintas especies. Hola, soy Pablo Angeletti, gerente de herbicidas de la empresa UPL, y lo que me gustaría entender en este contexto en el cultivo de girasol es cuáles son las malezas emergentes que están generando problemas al cultivo y qué grado de competitividad tienen hacia el mismo. Hola, soy Ernesto Jauregui, presidente de la regional Guamenica Arueda Aprecid y muy girasolero. Te invito a escuchar este episodio sobre un aspecto clave en el cultivo de girasol, el manejo de malezas. Hola, soy Germán Fogante, ingeniero agrónomo y productor del sudeste de la provincia de Córdoba, San Luis y el NEA, Chaco y Formosa. Y en este episodio de Integrando Manejos de la REM de Aprecid, vamos a poner foco en el cultivo de girasol. El cultivo particularmente ha crecido mucho estos últimos 4 años, con precios sostenidos y mejora en el aporte genético y tecnología de manejo. En la comunidad de APRE particularmente se nota, en la campaña 24-25, de los productores encuestados, el 26% de la superficie era cultivo de girasol y se espera un incremento del 2% para la campaña 25-26, la que está en curso. A nivel nacional, la 24-25 tuvo aproximadamente 1.8 millones de hectáreas sembradas, y se espera también un incremento, aunque los mayores años fue en la década del 90, aproximadamente el 94-95 llegó a tener o a implantarse 3 millones de hectáreas. Las zonas indudablemente de relevancia son el sudeste de la provincia de Buenos Aires, el oeste arenoso, La Pampa, pero también está creciendo mucho en la zona central en la actualidad, y el NEA, que tiene esos sub y baja según la oportunidad de siembra y la posibilidad de sembrarse en forma anticipada. Es un cultivo adoptado en nuestra región, que es el sudeste de la provincia de Córdoba, debido a 2 características clave: mayor adaptabilidad en ambientes restrictivos para el cultivo de soja, le va ganando terreno al cultivo de soja, y una liberación temprana de los lotes, lo que permite una buena implantación de cultivos de servicios y cultivos de invierno de renta en esos ambientes restrictivos. Las determinantes claves de la producción del cultivo, esencialmente en nuestra zona y seguramente en la mayoría de la zona, es la fecha de siembra óptima, la elección de híbridos, ajustar bien la densidad de siembra, la fertilización y la profilaxis del cultivo, que, digamos, en la cuestión enfermedades, digamos, está bastante atendido, por decirlo de alguna manera, con el aporte genético. En la parte de insectos, bueno, los umbrales y los principios activos tienen una buena acción. E indudablemente el control de maleza, que también según las zonas es la problemática y es la que nos ha llamado a este episodio de Integrando Manejos. Para ello, hemos invitado a la doctora Jorgelina Montoya, investigadora del INTANGUIL y referente en la temática de maleza y control de las mismas. Así que vamos a charlar un rato con ella sobre toda esta temática. Hola, Jorgelina, te dejo también un espacio para que eventualmente te presentes y digas bien un poco tu lugar de acción y cuentes un poco de vos. Hola, Germán, gracias por la presentación y bueno, muchas gracias a Aprecid por la invitación y a compartir y a charlar un rato acerca del manejo de malezas en el cultivo de girasol. Perfecto. Entonces comenzamos, Jorgelina, con las enormes dudas que para los productores de girasol hoy por hoy está teniendo, y ante el incremento de la superficie y nuevos productores que se incorporan en este cultivo o lo incorporan en su rotación, empiezan estos grandes interrogantes. Por ejemplo,
vamos a entrar en el tema de el cultivo en relación a su manejo y a la ecofisiología del cultivo, en el tema de que debido a las características propias del cultivo, es un cultivo, la pregunta es si vos realmente crees que es un cultivo vulnerable desde el punto de vista de las malezas, del emmalezamiento, y si eso, bueno, tiene que ver un poco con su estructura y las recomendaciones eventualmente de densidad de siembra, distanciamiento entre hileras, no sé, es algo que me gustaría saber si lo tenés en estudio. Sabemos que las malezas consumen agua y nutrientes, comprometiendo el desarrollo de cualquier cultivo, ¿no? Pero bueno, en particular, vos comentaste las áreas de siembra de girasol que se adapta a zonas más vulnerables, y esto tiene que ver de alguna forma con los tipos de suelos y con los regímenes hídricos, ¿no? Entonces ya tenemos que empezar a pensar que este lote que vamos a destinar al cultivo de girasol, vamos a tener que hacer un buen barbecho, porque seguramente está relacionado con algún déficit hídrico que se presente, pero al cual el cultivo justamente tiene esa capacidad de adaptarse a las regiones semiáridas o a episodios de déficit hídrico, principalmente por su gran desarrollo de raíces, teniendo la posibilidad de explorar en profundidad esos perfiles, ¿no?, de suelo. Pero si pensamos que puede llegar a consumir 500 milímetros, seguramente que un 50% de ese milimetraje lo vamos a tener que tener almacenado en el perfil del suelo al momento de la siembra. Y eso lo vamos a lograr con un buen barbecho, ¿no? Las malezas que vamos a tener van a diferir dependiendo de las zonas, ¿no? Pero, como te decía, partiendo un buen barbecho y sumar, si bien tiene un montón de particularidades o peculiaridades que lo van a adaptar a tener un mejor comportamiento en estos ámbitos, por otra parte sabemos que es un cultivo que se siembra a una baja densidad, porque bueno, es su densidad de siembra, tal vez estamos hablando de 5 plantas por metro cuadrado aproximadamente, y por otra parte un lento crecimiento inicial, con lo cual ya empezamos a pensar que tengo que manejarlo tempranamente al lote para acumular agua y nutrientes en el perfil, y luego también estoy pensando en ese periodo de implantación del cultivo que va a variar dependiendo del ciclo, de la zona, pero vamos a tener que pensar que 30, 35 días, o un poco más tal vez, hasta que el cultivo logre formar ese canopeo que sí tiene esa virtud también de generar sombreo, y eso va a impedir o suprimir un poco el establecimiento de malezas, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, uno tiene que ir pensando en alguna estrategia de manejo de herbicidas residuales principalmente, ¿no? Sí, Jorgelina, también quería preguntarte si la densidad, digamos, la planificación en un cultivo, en un lote, que particularmente sea un lote enmalezado, ya conocido, o que tenga el riesgo, digamos, del enmalezamiento temprano, si el distanciamiento entre hileras, por ejemplo, de 52 a 35, a 38, o un incremento de la densidad, o hay características de los híbridos que hagan que el canopeo sea mayor o más rápido, digamos, cubra mejor y haga un sombreo más rápido, pero sobre todo, más que todo en la densidad de siembra, o más relacionado al acortamiento de distancia entre hileras. ¿Crees que eso es conveniente, digamos, no? Sí, siempre el acercamiento de las hileras es propicio para la competencia y se cierra el entresurco anticipadamente. Sabemos después que los rendimientos posiblemente obtenidos, si logramos un buen manejo,
no varían tanto entre densidades debido a la plasticidad que tiene el girasol, ¿no? Pero está claro que los herbicidas solos trabajan de una forma y el herbicida con el cultivo en interacción vamos a tener mejores resultados, sí. Sabemos que, digamos, el cultivo es sensible en términos de fito y esto condiciona un poco el tema rotaciones, o más que todo la utilización de herbicidas en los cultivos antecesores, principalmente, digamos, principios activos y también los momentos en que se aplican, porque por ahí tienen un periodo de carencia muy, muy largo. ¿Cuáles son los más riesgosos que vos tenés en la zona, en tu región, en cuanto a el riesgo de carry o como lo llamen? Cuando empezamos a pensar en qué lote vamos a destinar al cultivo de girasol, sí, lo primero que tengo que pensar es eso, a ver qué cultivo hice el año pasado, qué herbicidas utilicé y qué condiciones se dieron durante ese periodo, porque yo soy de La Pampa, región semiárida, bueno, son características propicias para que si se utilizó algún herbicida de relativa larga persistencia, si se dan años más secos, esa persistencia del producto esté presente y resulte en fitotoxicidad al momento de la siembra del cultivo. ¿Y qué productos pueden llegar o nos tienen que generar un poquito de alarma y atención, ¿no? Por ejemplo, si se hizo un fomesafen en una soja, pero una soja principalmente que se hizo una aplicación poco tardía, pudo haber sido una aplicación de una soja de segunda, entonces estamos haciendo aplicaciones posiblemente en enero. Y sí, coincidentemente fueron años secos. Cuando digo secos, que a la fecha de siembra del cultivo de girasol, yo no haya alcanzado a acumular entre la aplicación del fomesafen y la siembra de girasol 300 milímetros. Es un valor orientativo, ¿no? Y esto también tiene que ver con qué suelos están involucrados. Muy distinto es si estamos hablando de una zona girasolera como puede ser el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que tiene 3-4% de materia orgánica, o el centro de la provincia de Buenos Aires posiblemente, no tan el sudeste, con suelos más pesados, pero distintos si estamos hablando de sur de San Luis, sur de Córdoba, oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, que estamos con suelos arenosos, con contenido de materia orgánica de 2% o menos, inclusive. Bueno, todas esas son condiciones propicias para que haya alguna manifestación de fitotoxicidad. Después, si se utilizó diclosulan en la soja, directamente ese lote lo tenemos que descartar. No podemos sembrar girasol al año siguiente, ¿sí? Y después, cuestiones muy excepcionales, como te digo, de años extremadamente secos, si se usó un topramezone en maíz, por ejemplo. También. Y si yo tengo dudas, lo que se puede hacer es hacer un bioensayo, sacar muestras de suelo a unos 10 centímetros de profundidad y preparar macetas de medio kilo de suelo, macetitas, no un vasito de café, sino una macetita que la planta de girasol pueda desarrollarse y ya con los cotiledones desarrollados y expandiendo el primer par de hojitas ya se puede empezar a ver si hay algún síntoma. Después descartar sulfonilureas del lote, ¿no? Descartar el uso en los bardechos, eso es absolutamente sensible. Eso no es carryover estrictamente, porque el carryover se refiere a la persistencia de los herbicidas usados en el cultivo anterior.
Si yo hago las cosas mal en el barbecho o aplico herbicidas que no están recomendados para el cultivo, bueno, ese es otro problema, pero a tenerlo presente. Una vez me pasó, y te lo cuento a forma de anécdota, de un lote que iba a trigo en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Se le aplicó metsulfurón, haciendo referencia a la sulfonilurea que comentabas vos. Se aplicó metsulfurón. No se sembró el trigo por una cuestión de falta de humedad, y después hubo una oportunidad de siembra de girasol. La recomendación mía como asesor en ese momento fue: no siembren. No me hicieron caso y no nació una planta, ¿no? Así que también puede pasar eso, ¿no? Cambios de cultivos y tener en cuenta. Claro, o se perdió el cultivo por piedra, queda el lote disponible, y sí, si la aplicación es relativamente reciente me refiero a un mes y medio, no estoy hablando de días, de pocos días, ¿no? No, directamente descartarlo. Y eso se nota claramente. Lo primero, inhibe el desarrollo de raíz. Y rápidamente, bueno, también en las hojas, ¿no? Así que sí, mientras vamos seleccionando lote, eso son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Y después, bueno, empezamos a ver cuáles son nuestras malezas típicas que pueden revertir un problema, ¿no? Coniza o rama negra es una especie que sabemos que se generalizó en todo el país y es un problema y sigue siendo un problema en todos lados. Y tampoco tenemos excelentes herbicidas residuales para manejar la coniza yendo a girasol, ¿no? Que sean selectivos de girasol. Entonces tenemos que pensar en un manejo entre herbicidas hormonales y un residual, tipo diflufenicam, por ejemplo, aplicado en preemergente. La prometrina puede llegar a tener también buen resultado, pero bueno, sabemos que rama negra empieza a nacer en el otoño y después hay un pico bastante importante también sobre octubre, que estamos ya sobre la fecha de siembra de girasol, por lo menos en la parte centro y sur. Y ahí que yo digo que lo puedo manejar con herbicidas hormonales. Puedo usar, por ejemplo, un 2,4-D, pero en el otoño, en el invierno, pero en la medida que me voy acercando a la fecha de siembra del girasol, ya tengo que seleccionar qué herbicida residual, qué herbicida hormonal voy a utilizar, que si bien no son residuales, persisten cortamente en el suelo y si los aplico muy cercanamente a la siembra, pueden provocar fitotoxicidad. Pero bueno, recientemente o hace poco tiempo está disponible herbicidas tipo fluroxipir o alaucifen. También vienen en mezcla estos. El alaucifen, por ejemplo, es específico de rama negra, que la verdad nos vino a dar una mano grande con girasol porque teníamos estas restricciones de qué herbicida podíamos llegar a usar si teníamos algunas ramas negras nacidas al momento de la siembra del girasol. Bueno, ese no tiene prácticamente una restricción en días, ¿no? Puedo aplicar y sembrar ahí inmediatamente o pocos días después. Aprovechando que vos hacías referencia antes al tema barbecho, la importancia de entrar al cultivo con un lote limpio y que hace, digamos, al tema de lograr un buen barbecho o un barbecho lo suficientemente limpio. La pregunta específica sería ¿cuáles son las combinaciones de herbicidas digamos que a vos más te gustan o que tienen mayor impacto digamos, en este manejo específico, ¿no? de barbecho para girasol? Claro. Bueno, los herbicidas que tenemos disponibles, no es tan amplia la paleta, entonces los tenemos que usar muy criteriosamente. Y en cada zona hay malezas claves a las cuales atender, ¿no?
Si estábamos hablando, bueno, de rama negra, que es bastante generalizada, pero después si nos vamos acercando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el centro y sudeste, hay mucha crucífera, pero bueno, se usa mucho la fluorocloridona, pero empezamos a tener problemas de resistencia a fluorocloridona. Entonces, mezclas con diflufenicán es importante, interesante, controlan los dos, por ejemplo, crucíferas. Ya si empezamos a generalizar un poco más y nos vamos cerca de la fecha de siembra, especies como yuyos colorados, ya sean el yuyo colorado común o el tipo palmeri en el sur de la provincia de San Luis, norte de La Pampa, y bueno, y sus hibridaciones que empiezan a ver. Bueno, eso es una maleza clave con la cual el girasol se tiene que enfrentar. Y en general, ¿con qué lo manejamos? Con sulfentrazone, ¿no? Sulfentrazone mezcla con S-metolaclor, con acetoclor. Pero bueno, la dosificación que se haga ahí de sulfentrazone eficaz para controlar yuyo colorado está muy al límite en el girasol, porque si aumentamos la dosis podemos provocar fitotoxicidad y en algunos casos en suelos muy arenosos, que estamos hablando sur de San Luis, estamos con 85%, tal vez 82% de arena. Y con menos de 1 de materia orgánica también, ¿no? Claro, la dosificación va a ser muy distinta a la dosificación que se puede hacer en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y lo que o lo que solemos recomendar es ajustar esa dosis, lo que se puede complementar con 100, 120 centímetros cúbicos de diflufenicán, por ejemplo. Refuerza un poco el sulfentrazone y sin aumentar significativamente la posible fitotoxicidad de la mezcla, ¿no? No así, por ejemplo, si mezclamos sulfentrazone más fluorocloridona, podemos usar a lo sumo medio litro de fluorocloridona, más no porque la mezcla esa en preemergencia puede generar un riesgo alto de fito. Excelente, excelente. ¿Tenés algún, digamos, en el caso de rescate de Colorado, no hay alternativas? Tenemos que tratar de lograr el mejor manejo posible con los herbicidas de preemergencia residuales, entre el manejo del barbecho y que a veces se usan dosis repartidas también de sulfentrazone, un barbecho corto, una presiembra y el manejo residual ya del cultivo. Y después de post-emergencia, hoy en día registrado solo hay aclonifen, que si el yuyo colorado está muy chiquitito, logramos controlar esos yuyos colorados. Pero, insisto, tienen que ser plántulas muy chiquitas de 2-3 centímetros no más. Bueno, después también disponemos de los herbicidas tipo imidazolinonas, ¿no? Que no estaríamos apuntando justamente al manejo de yuyo colorado, ¿no? Contamos con las imidazolinonas, pero más para manejar gramíneas, sorgo de Alepo en particular, lecherón, por ejemplo, que es un problema grave en girasol, y los herbicidas residuales, excepto diflufenicán, que lo controla bastante bien, con dosis de arriba de 200 centímetros cúbicos. Yo por ahí de dosis no quiero hablar tanto porque las zonas son tan diferentes, las dosis de los residuales dependen tanto del tipo de suelo. Pero está muy bien cuando haces hincapié en las dosis con los contenidos de arena y los contenidos de materia orgánica. Son claves, cada uno sabe en su zona los contenidos que hay, indudablemente, por lo que decías, cuanto más arenoso y menor contenido de materia orgánica hay que ser más cuidadoso en las dosis de los herbicidas que tienen más riesgo, digamos, ¿no? Para el cultivo de girasol. Claro, porque pensemos que nosotros hablamos de dosis, pero en realidad la dosis activa es la que
define el suelo y el contenido de humedad, en definitiva, ¿no? El suelo va a estar definiendo, una parte queda retenida el suelo y la parte que está disponible está bioactiva y es la que va a controlar maleza. Entonces la dosis real es esa que termina definida en el suelo, no estrictamente eso que nosotros estamos agregando, ¿sí? Entonces por eso cada zona tiene que ajustar las dosis y no es tan fácil importar una receta de una zona a la otra porque podemos hacer alguna macana, ¿no? Por exceso o por déficit de dosis inclusive. Jorgelina, y más allá de las zonas y de estas características de suelo, de textura y contenido de materia orgánica, el antecesor, sea rastrojo de maíz o sea una soja, un rastrojo de soja, tiene que ver desde el punto de vista de la eficiencia de los herbicidas residuales según queden mayormente adheridos, si tenés más rastrojo en superficie o no, digamos. Es muy característico, bueno, en las zonas que nombraste, una rotación maíz, soja o girasol, maíz. Entonces, bueno, no sé si en eso también haces alguna referencia. Digo, si salgo de maíz, ¿puedo aplicar más dosis o no, digamos? No sé si eso... Claro, es importante cuando tenemos antecesores tipo maíz, la selección del producto también, porque hay productos que van a quedar más retenidos en un rastrojo y otros menos. Por ejemplo, sulfentrazone o S-metolaclor no son productos que queden altamente retenidos en el rastrojo, ¿no? Van a llegar con lluvias al suelo. Flumioxacin, que, menciono el flumioxacin para un barbecho y para zonas, para un barbecho largo, estamos hablando de barbecho largo arriba de 90 días, y para zonas con altos contenidos de materia orgánica. Ahí puede llegar a estar un flumioxacin involucrado. Me refiero a que en zonas de bajo contenido de materia orgánica, arenosos, y si hacemos aplicaciones cercanas a la siembra, vamos a tener una fitotoxicidad extraordinaria. Entonces queda muy restringido a algunas zonas y a algunos escenarios de barbechos largos. ¿Sí? Bueno, pero a lo que iba de flumioxacin, por ejemplo, queda muy retenido en rastrojo. No lo usaría sobre un maíz. Rastrojo de maíz, ok, o un rastrojo de sorgo. Bien. Particularmente, Jorgelina, ha sido muy claro. No sé si me gustaría saber si te quedó algo en el tintero. Hicimos un repaso interesante por los tiempos que manejamos, desde el barbecho hasta lo postemergente en cultivo de girasol. Pero bueno, me gustaría saber si te quedó algo como para aportarnos que no lo hayas dicho, digamos. Para hablar de generalidades está bien. Después cada zona, como te decía, tiene sus particularidades porque, bueno, cada zona tiene su comunidad de malezas. Empezamos a ver problemas de amor seco, por ejemplo, en algunas zonas. Bueno, que todo esto nos llama la atención y bueno, y el trabajo articulado con APRESID, con la REM, por ejemplo, y todos los trabajos de las distintas zonas que van surgiendo contribuyen a que cada día podamos mejorar el manejo de este cultivo y que para estas regiones semiáridas y de suelos más vulnerables, bueno, es un cultivo tan fiel, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Jorgelina, por tu tiempo y por las ganas en el podcast. Gracias. De nada, saludos a todos. Puedes encontrar más información sobre la REM y el manejo de plagas en apresid.org.ar/REM. Nos acompañan BAF, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sigma Agro, UPL, AgroAdvance, Dara, Ligier, Rizobacter y AgroAdvance Technology.